No saben lo mal que manejan acá. Nada, eso. Mi descargo a la comunidad. Ahí va, otra vez. Dale, mandale bocina. Inti, por fin la única milla que tenía negra. Nos dijo 40 el señor antes. 40. ¿Dónde tanta, che? Se complicó el camino. Pasó lo que sabía que en algún momento podría llegar a pasar. No tenés tu espacio, todo se potencia. Y bueno, las costumbres, aunque estemos lejos de casa, no se pierden. Una nueva mañana en La Paz, en la altura alturísima que tiene esta ciudad. Nos estamos despidiendo de La Paz. Hemos dormido muy tranquilos acá en el aeroparque, así que es muy recomendable venir acá. Entiendo que se paga 6 bolivianos cuando salís, no importa cuántos días te quedes. Si vienen de la parte sur de Bolivia, los trae directo la Ruta 1 sin tener que hacer ningún esfuerzo con el vehículo, subiendo desde el centro de La Paz hacia el Alto. Y desde acá la verdad es que se llega muy bien a cualquiera de los puntos turísticos. Estuvimos recorriendo, como vieron, la feria más grande de América. La verdad que fue una locura, pero llegamos muy cansados. Recorrimos casi toda La Paz en un solo día. A mí particularmente me pegó la altura. Les voy a dejar acá una foto que les mandé a mis amigas anoche. O sea, te sentís como si te estuvieras por engripar por 10. Y hoy... La idea es ir a Copacabana. No es el Copacabana de Brasil, es el Copacabana de Bolivia. Vamos a ver. Así que vamos a ver si encontramos playita. Ojalá que sí. Así que acompáñennos. Allá vamos. Vamos. Vamos a ver. Vehículos 6. Hola. Muchas gracias. Adiós. Fue bastante económico. 6 bolivianos. Muy bien. Excelente. Yo quiero hacer un descargo a la comunidad Van Lifer. Cuando se encuentran en lugares como estos, aparcando en lugares donde quizá no son agrestes, no son abiertos, no hay tierra abajo que absorba cualquier cosa que vayan a tirar, no abran los tanques de aguas grises, porque si nos portamos todos bien, nos van a seguir dejando estar a todo el resto de los motorhomes que vengamos por detrás en lugares así como este, estacionamientos públicos, estacionamientos que son de un aeropuerto, como en este caso. Cuiden las visuales, no cuelguen las medias y las bombachas afuera. No tienen las aguas grises tampoco. No abran las aguas grises aunque sea de noche. Aparte, nos pueden echar a... Nos pueden echar a todos. A todos. Así que, de verdad, si están viajando en motorhome, en auto, en lo que sea, si tienen que tirar aguas, tírenlas en un campo, tírenlas al costado de una ruta, no sé, tírenlas donde quieran, pero no las tiren en estacionamientos como lo es en un aeropuerto. Nada, eso. Mi descargo a la comunidad. Si hay gente que viaja en motorhome del otro lado, los leemos en los comentarios a ver qué les parece. Pasan el rojo como quieren. Está siendo muy difícil salir de la ciudad de La Paz. No, gente, no saben lo mal que manejan acá, pero lo mal. No hay un semáforo en rojo que no lo respeten. Tremendo. Te tocan bocinas si frenás en el semáforo en rojo y eso me pone mal. Están al cohete los semáforos. Te tocan bocina de todos lados cuando frenás en un semáforo. Es algo muy... Te lo vamos a mostrar. Ahora te lo vamos a mostrar. Yo me río porque encima te miran mal. Ahora vamos al próximo semáforo. Me siento mal no tocando bocina, así que voy tocando bocina. Yo no sabía si nos andaba la bocina. Tremendo. Es que tocan bocina en todos lados porque le avisan a la gente que va caminando que tienen lugar en sus camionetas para llevarlo. Pensamos que es eso. Sí, es eso. Tocan bocina No y la ser. gente mira y si tiene lugar se suben. Ahí va, otra vez. Dale, mandale bocina. Ven, ahí se están subiendo. Frenan en cualquier lado y suben gente a la camioneta. Hola. Copacabana. Muchas gracias. Adiós.
a Copacabana. Bueno, tema que tenemos que hacer es cargar nuestro último bidón de gasoil, que estamos andando en reserva. Y la verdad que no me gusta andar en reserva porque se chupa toda la mugre del tanque. Va a ser la actividad divertida del día. Uno se despierta todas las mañanas diciendo, bueno, hoy va a ser un día tranquilo, vamos a salir, manejar un ratito y estacionar en un lugar y ahí nos quedamos. No. Ustedes vieron lo que fue desde que hoy a la mañana hasta ahora y lo que queda por delante. Después de lo que nos pasó... Estábamos un poco golpeados. Ya no es lo mismo que antes, digamos. Estamos como medios que... Ya pongo a grabar las cámaras cada vez que hay un retén por las dudas. Si no lo vieron, vayan al video anterior. Bueno, creo que en vez de sacar todo de la baulera para poder cargar con el bidón que está allá atrás, que ahora les mostramos, vamos a usar esa manguera para llenar este más chiquito y que sea más fácil. Tenemos un par de cosas acá atrás. Nuestro amigo el tender. Las botas de lluvia que todavía tienen sal del Salar de Uyuni. Nuestra reposera de Brasil. ¿Llegamos? Sí. Ah, está ahí nomás. Está acá. Ahí está el bidón, ¿lo ven? Paramos en una estación de servicio que no tiene diésel, pero están acá los muchachos que nos van a cuidar. Y yo, digamos. Ah, bueno, sí, Okay. sí. ¿No te voy a cuidar? Mi hombre que me cuida. No, paramos acá porque está cómodo, la verdad. Cantidad de mugre que tiene, no sabes. Bueno, para los que no sabían o no vieron los capítulos anteriores, acá atrás tenemos a nuestra queridísima vedette. Así le decimos nosotros graciosamente. Es nuestro lavarropas. La mitad es lavarropa y la mitad es secarropa. Va llenando. Me gustaría filtrar esto. ¿Cómo lo podríamos filtrar? Con una media. Algo que le pueda poner acá, que no caiga adentro, digamos. Trae una media. Una media limpia. Rompí una media. Gente, rompí la única media que tenía negra. ¿Vieron eso? Estaban todos arriba de los camiones y de los autos armando tribuna porque del otro lado estaba viendo un partido de fútbol. Ya estamos a 78 kilómetros del destino y ya estamos empezando a ver el lago Titicaca. Te estás olvidando de que antes tenemos que cruzar en una balsa. Así que... No, eso no lo tenía en cuenta yo, ¿eh? Bueno, seguimos con el día tranquilo. Llegó el momento de la verdad, vamos a cruzar el estrecho de Tiquina. Vamos a cruzar el lago más alto del mundo, gente. Y hay un viento que no se imaginan. Esta balsa, no nos queda otra que subir. Miren lo cerca que estamos de Perú. Ese es el estrecho. Y vamos para Copacabana, que queda ahí. Pero antes de cruzar a Perú, vamos a terminar de conocer esta zona de Bolivia que promete ser muy linda. Che, ¿cuánto cobrarán esto? ¿Cuánto cuesta? 40. ¿A quién se lo pago? Ok. 40 bolivianos, me dijo ahí nomás. Bueno. Así que, bueno, es más o menos lo que había leído. Ay, madre de Dios. ¿A cuál? No, bueno, si sube ese camión, subimos nosotros, claramente, ¿no? Ahí te está haciendo señas de que vaya. Ahí voy, pará que me cruzaron un camión enorme. ¿Vamos con compañía o...? Bueno, los tablones se los ve fuertes.
No se olviden que pesamos más de 3 toneladas. Para que primero lo voy a pagar. Bueno. No, después 50 bolivianos. Nos dijo 40 el señor antes. 40. 50, no es 40. Sí, porque después me dice 100, ¿entendés? Así es la movida acá. Arriba. Ah, ok. Ahí va, ahí le doy, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Juntamente con el Nissan vas a correr ya. Ok, Para que baje la barca, no va a querer bajar. le pago, muchacho. Te doy un ticket. Ay, Dios, todo hay que negociarlo acá, ¿eh? Preguntar 2 veces, uno te dice un precio. Nosotros estamos pesados, pero ¿cuántos caballos tiene? Un montón. No saben lo que se mueve esto. Parece un samba. Bienvenidos al lago Titicaca. Yo quiero aclarar de que me río de los nervios nomás. O sea, no es que todo me cause gracia, es que los nervios me dan risa. El ruido que hacen las maderas cuando va bajando, ¡Vamos! Sobrevivimos. Sobrevivimos a la balsa. Estamos. Fueron 20 minutos de viaje. Sí, muy bonito. Muy lindos, nos tocó un día espectacular. Acostúmbrense a que acá todo hay que preguntar los precios antes y pagarlo antes, porque si no después te cobran lo que quieren. No es una crítica, pero así. sí es algo a tener en cuenta. El señor nos había dicho que salía 40 y 2 minutos después nos dijeron que salía 50, pero bueno, nada. Hay que aprender a regatear todo porque es muy común acá regatear los precios, pero hay veces que no te queda otra que pagar lo que te dicen porque si no, no te llevan. Sí. Así que seguimos por la Ruta Nacional 2, que se corta ese pedacito que solo hay que tomar el ferry y seguimos rumbo a Copacabana. Qué hermoso lugar, ¿eh? Nos recibió un señor recién que venía subiendo con la bicicleta con una sonrisa. Es tan lindo cuando la gente te recibe con una sonrisa en los lugares. Muy tranquilo parece. ¿Puedo decir que acá hay pesca asegurada? Hay pesca asegurada. Mm. Acá sí, ¿eh? Agarrate, ¿eh? Presiento, la Me viene siento. prometiendo este señor. No, acá. Es el lugar, estaba buscando el hueco. Claro. El Espero lugar. que no digas que el pescador es malo y no que el lago está vacío. No. Dice que llegaste a Copacabana. Ah, este era como el... ¿Marcaste el Overlander acá? Qué dolor de panza, che.
¿Y ahora? Bueno, estamos improvisando un paseo por Copacabana. Justo ahí lo van a tirar al árbol. Bueno, la idea era seguir por toda la bahía hasta llegar a la punta, pero bueno, se complicó el camino. Vamos a buscar un plan B. Miren qué lindo se ve Copacabana desde acá. Realmente es un paraíso en Bolivia. Un paraíso. Después de haber estado varios días parados en la costanera de Copacabana, salimos a dar unas vueltitas para mover un poco el cuerpo. ¿Sí? El gasoil vale litro a litro. Que es una excursión bastante cara. Esta excursión no puede. Bueno, como vieron, hicimos un camino hermosísimo para llegar a Copacabana. Cruzamos en una balsa que de ratos dio un poco de miedo, pero valió totalmente el esfuerzo porque llegamos a un lugar realmente hermoso. Así que estuvimos un par de días descansando sin filmar y trabajando bastante en la compu. Y yo hace tantos días que no les hablo, que hablo 10 palabras y me ahogo. No puedo ni hablar. ¿En movimiento otra vez? He tenido unos 4 días del demonio. Me he sentido muy mal. Pasó lo que sabía que en algún momento podría llegar a pasar. La verdad que me cuido bastante con las comidas, con el agua. Tomamos agua siempre de bidón. No sé por qué, hace 4 días que me vengo sintiendo muy, pero muy mal. Por suerte me agarró en este lugar que es bastante tranquilo y pude olvidarme un poco del tema, bueno, de todo tema, seguridad, dónde estamos parados y dormir. Y por suerte mejorando, creo. Pero bueno, toca. Hay que tener mucho cuidado con el agua y con lo que uno come cuando es fuera de lo normal que uno está acostumbrado. Porque la panza en un motorhome, si te duele, es como si te doliera el doble, porque estás incómodo, no tenés tu espacio, todo se potencia. Vamos a ponernos un poquito en movimiento y disfrutar de este día que la verdad está radiante. Bueno, cambio de planes. En vez de ir a la punta de la bahía, vamos a ir para el otro lado, a donde marca que hay unas islas flotantes y donde está la playita. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. El Santuario Nacional de la Virgen de Copacabana es demasiado hermoso. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back. Acá estamos llegando a la parte donde están las islas flotantes. Y acá desde el centro de Copacabana te pueden traer en barquitos que te cobran unos 20 bolivianos por persona y te traen navegando a las islas flotantes para que vos pesques tu propia trucha y te la puedas comer. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. Realmente este lugar es muy hermoso. Estoy muy feliz de habernos movido a recorrer un poco los aledaños a Copacabana porque qué paisajes. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Wow. You don't ever wanna set me free.
No, es tremendo este lugar. Qué hermoso. El camino está bastante angosto. Venimos todo con baja, primera y segunda de baja. Estábamos diciendo que este es uno de los top 3, sin dudas, de Bolivia. Sí, realmente. Realmente es hermoso estar despidiéndose de Bolivia de esta forma. Ustedes no saben la felicidad que manejamos en este momento. Encontramos el camping más chiquito y hermoso del mundo. Muy lindo, tremendo. Mirá lo que es este lugar. Todo lo que necesito para recuperarme. No, realmente era la paz y tranquilidad que necesitábamos. Desde acá, desde esta playita, mañana si acá el señor capitán ya se siente bien, nos tomamos la lanchita para ir a la Isla del Sol, que está ahí enfrente, o sea, está pegadita. De hecho, ahí estamos viendo pasar esa lanchita que viene ahí andando, que es de las que vienen del centro de Copacabana. Nosotros la tenemos acá nomás. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. El día de limpieza. Y sí, señores, hoy toca día de limpieza. Es polvo que salió. Y todo esto te lo tragas a la noche, otra vez. Al revés. A la otra. ¿Va? Dale. Bueno, Sí, a la otra. acá me está quemando. Sí. No te pases de vivo. La sombra. Me queda mucho acá. Bueno, vamos. Sigue las sábanas. Con estas vistas increíbles al lago Titicaca, hoy tocó día de limpieza. ¿Qué día es hoy, amor? Sábado. Bueno, en mi casa la costumbre era que los días sábados mi mamá se levantaba tempranísimo, ponía música a todo lo que da. Si era posible se ponía Shakira y nos poníamos mi hermana, mi mamá y yo a limpiar y dar vuelta absolutamente toda la casa. Y bueno, las costumbres, aunque estemos lejos de casa, no se pierden. Así que acá estamos, dando vuelta absolutamente todo, aprovechando que estamos cómodos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos en un parking con una vista increíble, muy barato, 10 bolivianos nomás la noche. Me parece muy seguro, un pueblo muy tranquilo, me quedaría a vivir. Literal. Me contaba hoy Juana, la señora que nos recibió ayer, es el parking de la comunidad y se lo van turnando 3 días cada uno para administrarlo y después todo lo que se recauda se divide entre todos los Mirá. acá habitantes del pueblo.
A seguir limpiando. Dale. Y armar el kayak, me parece, ¿no? Se arma el kayak. Me Qué parece buena que sí, propuesta. Vamos a ver. Yo les voy a contar que nosotros pensamos que desde acá las embarcaciones iban a salir mucho más baratas porque estamos a solamente 2 kilómetros de la Isla del Sol, pero las embarcaciones que hay acá son muchísimo más chiquitas que las que están en el centro de Copacabana. Acá estamos, ropa para secar, ropa para lavar, ya todo sacudido y como ya habrán visto en alguno de los videos anteriores, nuestra costumbre de por lo menos una vez al mes sacar los colchones al sol. Y sí, gente, toca limpiar. La casa se ensucia mucho, está en movimiento. Algo tiene, Ya que estamos desarmando todo, algo tiene. voy a mostrarles. Este es el último requecho de bidón que Lo nos que queda. queda. Voy a tener 20 litros, así que bueno, bien, un montón. O un poquito más. Hicimos el enroque este de la garrafa y el bidón. Primero porque esta garrafa nos la vendieron en Paraguay, Santa ¿no? Cruz. La compramos en Santa Cruz. Santa Cruz. Y no entra ahí. Tiene las orejas un poquito más largas. No nos entra de acá, ¿puedes creer? Estas orejas tendrían que estar dobladas. Bueno, Por esto no entra, así que enrocamos ahí. Ahí donde está la garrafa en este momento, nosotros tenemos instalado una manguera que va con una bombita chiquitita hacia la parte de adentro de la cocina y está pensado para poner un bidón de agua potable. Podés sacar desde la cocina agua potable. En alguno de los videos ya les mostramos que nosotros, como tenemos acá atrás el lavarropas, y bueno, y ahora tenemos la garrafa donde iría el bidón, tenemos bidones abajo de la mesa y nos es mucho más práctico, la verdad, que estar sacando y poniendo todo acá atrás. Vamos a cargar los últimos litros de diésel que quedan. estoy contento porque está pesado. Ah, tiene. Así que algo tiene, sí. Debe tener, Mirá. 20 litros debe tener. Esta está acá. Estamos casi en reserva, más esto. Tendríamos que llegar a cargar en Perú, en alguna estación de servicio Está buena. hasta acá. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos. Miren, no sé si se va a llegar a ver la mugre que había en el gasoil. Uno de los accesorios que hay que tener sí o sí en un motorhome es un embudo. Está medio hecho pelota nuestro, pero Bueno, pero cumple su sirve. función. Este tiene 2 años Y se usó para todo. y tiene más kilómetros que... Ahora le ponemos la media así, tuki. Bueno, bien. Lo No muy queda bien. muy poco, pero se lo voy a poner ya que estamos. Está siendo muy útil mi pedazo de media. ¿Cómo va quedando esto, amor? Y un poco más limpio de lo que estaba. Mostranos qué tenés por acá, a ver. Estamos haciendo un no van tour. Porque nunca mostramos nuestra casa, así que la vamos mostrando de a pedazos. Algún día la vamos a Este es un mostrar. buen dato que tenemos, que no lo usamos nunca. Tenemos conexión para un artefacto exterior. Para una cocinita Una externa. cocina exterior. Todavía no encontramos No, el no tenemos el churrasquero. artefacto para enchufarle todavía. Hemos visto un montón, pero nunca ¿Cómo compramos va? ninguno. ¿Todo bien? Hola. Para seguir mostrándoles el no van tour, les muestro. Este es nuestro armario de las ollas. Acá van los platos. Entra todo súper encastrado para que entren más cosas. Ven acá adentro hay otro hoyo un poquito más grande y ahí abajo está todo lo que es limpieza y herramientas. Acá tenemos vasos, cubiertos, el guardatuti que todas las casas tienen. Y acá abajo teníamos un horno, no sé si alguno se acuerda, guardamos todo lo que es cosas de la cocina y demás. Y todo acá arriba es comida. Quedando poco, pero bueno, todo acá arriba es comida. Ya está todo limpio, falta terminar de ordenar algunas cosillas. Ya está toda la cocina limpia, falta armar la cama. Este fue el no van tour, pero si en algún momento quieren que les hagamos un van tour completo de nuestra casita, nos lo pueden poner en los comentarios y en algún momento lo intentaremos hacer.
terminamos ya de limpiar, ordenar y vamos a ir a pasear un poquito por el pueblo. Y a probar una truchita. Y a Esa ver- que no pude sacar, la voy a ir a conocer. Acá cerquita hay una playa que se llama Playa Blanca. Está a unos 200 metros del estacionamiento donde estamos parando. Hoy le dijimos en chiste a un señor que nos íbamos a quedar a vivir porque están haciendo la calle principal, la están adoquinando, entonces hoy y mañana no se puede salir del pueblo. Y muy sonriente nos dijo, qué bueno, un comunitario más para el pueblo, porque claro, acá todo se maneja por la comunidad, como les contábamos antes. Estaba muy contento el señor de que nos querramos quedar a vivir. Todos estos son campos que están empezando a sembrar, porque me contaba hoy Juana que empezó la época de lluvia, entonces ya la tierra está mucho más fértil y húmeda como para empezar a sembrar. También me contaba que el pueblo trabaja de sembrar papa y habas y eso después lo venden, al igual que las ovejas o los corderitos. Por acá está la bajada de la playa y miren lo hermosísimo que es este lugar. Vamos a comer Vamos. truchita. Bienvenidos a Playa Blanca. Miren esto. Ahí están todas las truchas. Son enormes. Y este que se quiere pasar de vivo y se quiere comer una. Miren la transparencia del agua. Qué hermoso lugar. No Impecable. sabes la cantidad de truchas que tienen allá ¿Sí? abajo y son enormes. No me digas. No me lo digas. Ahí tirás la caña y te agarrás seguro. Mañana vamos a inflar el kayak y a pescar. Ya me estoy sintiendo un poco mejor, se nota. Así que Chin chin, mañana saluchi. sabuchi. Mañana vamos a ver si Si sale algo de pesca o si hacemos un poco de deporte, kayak, vamos a ver a cruzar a la isla, a ver Sí. si nos animamos. Vamos a ver si llegamos. Son 2 kilómetros nada más. Si queremos llegar hasta la Isla de la Luna, ahí ya son como unos 14 kilómetros en total y no creo que lleguemos. Pero para la Isla del Sol, probablemente, ¿no? Chau, playita. Pájaro que comió, voló. Un frío hace. Se levantó un viento, así que volvamos a casita. Sueños en el aire, rumbo a la edad. Cada nuevo viaje es nuestra realidad. Brilla el horizonte, vamos a explorar nuestras aventuras. Nadie va a parar. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Cumbres y desiertos, ríos sin razón, todo lo que vemos. Ya está todo acomodado para la serie. No. Miren lo que es esta vista al lago Titicaca desde la cama. Y a la Isla del Sol ahí atrás. No, gente. Yo no les puedo explicar la tranquilidad y la paz que se respira en este pueblo. Es una cosa que yo no lo puedo creer. Mi cafecito. Está muy rico tu cafecito, mi amor. No puedo pedir más. ¿A qué le estás entrando? Te agarré justo. ¿Qué te estás comiendo en mi ausencia? Qué rico.
¿Qué es? Me estoy haciendo una chanchada acá con una factura que le estoy agregando un poco de dulce de leche, con un cafecito con leche y creo que la serie va a estar impecable. Nos queda. Es el postre que nos queda, no nos queda más nada. Claro, es lo último dulce que nos queda en la heladera. No hay almacén, no hay nada para comprar acá. Nos queda medio pote de dulce de leche que compramos en Paraguay, dulce de leche paraguayo, que es riquísimo, pero bueno, no vamos a poner a competir el dulce de leche argentino con el dulce de leche paraguayo. No lo voy a hacer, no me pidan que lo haga. Pongan en los comentarios si quieren cuál es el más rico. Pero nos queda nada más que medio pote de dulce de leche y media facturita que había quedado en el freezer. Y acá no hay nada para comprar, así que... El día 7 que tenemos a la Isla del Sol enfrente y todavía no la fuimos a visitar, con encontrar un tesoro. Ya estamos bien cerquita. Acá tendría la parrilla. Alcohol y ofrenda a sus dioses.